Gracias a todos, buenas tardes. De verdad que es muy grato estar aquí. Desde que vi la temática de este seminario me llamó muchísimo la atención y muchas gracias a la doctora por la invitación, de verdad. Bueno, ya la doctora también me hizo el favor de presentar un poco sobre mí y yo ya también les tenía un poquito preparada esta presentación de dónde vengo, ¿no? ¿Qué es lo que yo me dedico a hacer? Porque sí es importante para mí el tener este preámbulo, porque pocos dentistas se van como a la parte de investigación. Y me ha tocado vivir muchas experiencias en ese limbo en el que realmente pues a veces no soy ni dentista y tampoco me consideran como en la parte de la investigación. Realmente nunca he sentido que pertenezco a ninguno de los dos y entonces eso me ha llevado a vivir y a percibir ciertas situaciones que creo que van muy acorde con el contexto del que estamos hablando en este seminario. Entonces, bueno, yo sí me sorprendí muchísimo que lo primero que tuve que hacer al entrar al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, antes que cualquier cosa, fue a presentar un curso de violencia contra la mujer. ¿No? Inmediatamente ni siquiera habíamos hecho el examen de admisión y nos comentaron que había habido algunas situaciones con algunos compañeros, había agresiones de tipo físicas y entonces no querían pues volver a caer en esa situación y nos pidieron tomar el curso. Entonces, ahí te das cuenta también que la violencia, pues cada uno tiene su historia, ¿no? Ya en ese momento la percepción era que los chicos eran violentos, había dos chicos que habían golpeado a una mujer y de pronto, conforme va pasando el tiempo y vas conociendo más a detalles la historia, nos dimos cuenta que también la chica pues tenía problemas porque evidentemente el que fuera golpeada por dos diferentes chicos en dos diferentes situaciones, pues la hacía algo que también era algo de su percepción. Y creo que fue muy impactante para mí ver que este punto fue crucial para el conocimiento de mis compañeros. Es decir, a los chicos los identificábamos como los golpeadores. Era así como el golpeador 1, golpeador 2, y la chica le decían la constante, porque era como que había estado en esa situación, ella lo propició, ¿no? Entonces, pues es impactante también ver que no solo es el ámbito académico, la presión académica, sino también es un poco esta presión social y esta presión emocional. Y para mí fue un shock porque fue como, bueno, además de estar preocupada por la parte de estar estudiando, también hay que estar preocupado por a quién le hablas, ¿no? Porque cómo le hablas al golpeador y es que el chico era súper amable, súper atento y no es que él quiere caer bien porque ya estuvo en esta situación, quiere borrar todo eso que quedó. Entonces, bueno, yo en ese momento sí me di cuenta de que había noción de que hay violencia y de que se estaba intentando hacer algo al respecto. Eso es un punto importante. Ahora, hace poco yo ya me inserté como parte del grupo de investigación en el Laboratorio de Ingeniería Tisular y también formo parte de un comité en Iztacala. Y lo primero que me pidieron fue un curso de 40 horas de violencia. Justamente puede ser violencia de género o violencia escolar. ¿No? En el año tengo yo que cumplir 40 horas, ya sea un curso o varios cursos que completen estas horas. Y entonces, pues obviamente es porque ellos también se están enfrentando a problemáticas de este tipo. Sí se está viviendo una situación de violencia en la facultad. Entonces, bueno, sí me es también grato reconocer que se está teniendo un poco de acto para tratar de mejorar estas condiciones. Sin embargo, en este curso justamente que tomamos, que fue apenas en julio de este año, comentábamos que pese a todos estos intentos sigue sin haber realmente un protocolo o sigue sin tener pues un efecto en la población estudiantil y en los profesores. Es decir, si se acerca un alumno con nosotros para pedirnos orientación porque está sintiendo que está siendo violentado, no sabemos realmente qué hacer, no sabemos cómo proceder, ¿no? Y entonces, al hacer los ejercicios de, bueno, a ver, estamos en esta situación hipotética que prosigue, realmente nadie sabía cómo actuar. Entonces, pues no se está cumpliendo el objetivo, ¿no? Y de pronto, sí me he encontrado mucho en la situación en la que los mismos profesores minimizan y hacen menos a los que dan los cursos, porque regularmente son psicólogos. Y es un área un poco como
de verdad, literalmente dicen, yo no voy a ir a perder 2 horas de mi vida a estar agarrándome de las manitas y estar como reflexionando sobre qué tengo yo que hacer si me habla feo un profesor, ¿no? Ahorita las generaciones son de cristal, no les puedo no decir nada, y pues no, o sea, es que yo no me identifico, no me siento cómodo con ese curso, están poniendo a puro estudiante, y entonces obviamente pues eso ocasiona que no tenga un impacto y que realmente esto no esté siendo favorable para el ámbito, en este caso, pues académico que tenemos nosotros como profesores para poder actuar en este caso de violencia, ¿no? No solamente es crear protocolos, no solamente es crear cursos, sino ver qué tan eficientes están siendo todos estos elementos. También me encontré que al hacer obligatorio este curso, fue muy curioso que me tocó ir a la dirección de la institución en ese momento y estaban todos en el curso, pero realmente nadie estaba poniendo atención al curso, ¿no? O sea, todos lo tenían en su computadora, todo el mundo tenía la presentación en su computadora, y me dicen, es que todos estamos tomando el curso, pero realmente pues todos estaban desayunando, todos estaban pues en su plática, haciendo sus cosas de escritorio, y simplemente pues están tomando el curso porque es obligatorio, ¿no? Pero no le están dando la importancia y el interés que tiene. Creo que entonces ahí, pues no, obviamente se pierde el objetivo, se desvirtúa completamente esta necesidad que tenemos de poder actuar correctamente ante esta situación. Y bueno, ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que está causando que no sea eficaz, no? Sigue siendo un problema, a pesar de que sí se está buscando ser abordado. Es un tema que quizá no podemos delimitar bien, es delicado, no tenemos la suficiente educación básica. Yo me he enfrentado mucho al punto en el que dices, bueno, estamos en un posgrado, por ejemplo, ¿no? O estamos ya en una institución donde los chicos ya son grandes. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya su educación ya la tienen. Tú ya no puedes aquí realmente hacer nada con esas conductas. Entonces, le estamos dejando todo esto a la parte familiar. Y quizá no, quizá sí podemos hacer algo al respecto, pero ¿cómo proceder, ¿no? Al respecto. Otra cosa, la falta de sanciones para mí creo que sí es un punto importante porque estamos en el país en el que no pasa nada, ¿no? Si hacemos, no tiene consecuencias, nada. Entonces, al no haber consecuencias, pues realmente no se está tratando de frenar este tipo de problemas, porque bueno, de verdad, hay muchísimos profesores que tienen actas levantadas, o sea, que hay situaciones en las que ya tienen varios eventos de violencia, que ya sabemos y ya identificamos que ellos agreden a los alumnos, les avientan cosas, violencia de tipo física, les gritan, les ponen apodos, pero realmente son profesores que siguen ahí, que me dieron clases a mí y que desde que me dieron clases a mí han seguido manteniendo esas conductas y que ahorita sabemos, y yo así en las juntas, es que ellos ya son así y como su contrato está ahí firmado en piedra en la UNAM, nadie les va a hacer nada, nadie los va a quitar de ahí. Entonces, al no haber consecuencias de estas agresiones que ellos tienen, pues obviamente no hay nada que hacer al respecto, ¿no? Pero es en serio que no hay nada que hacer. Entonces, bueno, el año pasado hubo un paro de labores en FES Iztacala, justamente pues haciendo frente un poco a esta violencia que vivían los alumnos, ¿no? Era pues una situación en la cual decidieron tomar las instalaciones y decir, queremos un espacio seguro, el acoso, todo esto, entonces se levantó un pliego petitorio y efectivamente hicieron pues algunos puntos a favor. Una de las soluciones, por ejemplo, fue obligarlos a llevar uniforme. Y el llevar uniforme es porque pues así disminuye un poco la situación en la que las niñas se tienen que pues a lo mejor elegir ropa que quizá es muy extrovertida, ¿no? No debería de ser, no deberíamos de caer en esa situación en la que pues una persona se ve agredida por cómo se viste. Pero es una de las soluciones que encontró la facultad. ¿Por qué? Porque además está la otra cara de la moneda y las alumnas muchas veces, o sea, hablando específicamente de las alumnas, muchas veces sí ocupaban este tipo de situaciones para conseguir buenas calificaciones o para tratar de intimidar a los profesores de es que yo lo vi viéndome los senos y entonces pues lo voy a acusar, ¿no?
Y pues la dirección en este caso dijo, bueno, ¿saben qué? O sea, no tenemos de alguna manera que frenar esta situación y el uniforme pareciera ser una solución viable, ¿no? Entonces, a partir de ese año fue que ya tienen obligatoriamente que llevar su uniforme, pero considero que pues dentro de las soluciones no se está atacando realmente el problema, ¿no? Es una situación que va más allá, pero bueno. Sigue habiendo mucha difusión de este tipo de cosas que tratan de disminuir la violencia. Hay varios, en este caso, encuentros artísticos, hay algunos talleres, conferencias. Seguido, esta es información que saqué del correo electrónico que nos mandan a los académicos y sí me doy cuenta de que diariamente se trata de tener actividades de este tipo. Pero sencillamente, pues yo sigo sin ver un avance y que se esté cumpliendo el objetivo de disminuir la violencia, ¿no? Igualmente, yo trabajo en las dos instituciones, trabajo en FES Iztacala, pero también trabajo en colaboración con el CIMBESTAP. Entonces, físicamente estoy yo también en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, y también pues me llegan los correos de la institución y es exactamente lo mismo, ¿no? Todos los días nos llega código de ética, violencia contra la mujer, violencia escolar, violencia contra los indígenas, discriminación. O sea, es un bombardeo. O sea, de verdad es, al día llegan 2, 3 correos sobre este tipo de conferencias y ayer justamente quedó como anillo al dedo porque hubo una conferencia para presentar al comité de ética y la sala estaba vacía. O sea, alguien subió una fotografía de que estaba la sala vacía, a nadie le interesa quién está en el comité de ética y en el comité del código de cómo de conducta, ¿no? Entonces, pues realmente nos estamos quejando porque ya hasta que estamos en el problema queremos ver qué ocurre, pero nadie se interesa realmente por estos protocolos de atención antes de que ocurran las cosas, ¿no? Entonces también es una cuestión de nuestra parte. Siempre está esta apatía, esta situación de, bueno, pues si a mí no me afecta, hasta que no estoy en el problema es que realmente busco la ayuda, ¿no? Y la atención. Quizá ahí también sí sea parte de cada uno de nosotros el cómo estamos abordando el problema. Bueno, entonces prácticamente para mí la conclusión de esta parte del tratar de intentar disminuir la violencia, del tratar de tener algunas herramientas disponibles para todos nosotros de cómo actuar, yo siento que los cursos no están siendo realmente favorables. El último curso que tomé había un examen, se los prometo que el primero que contestó el examen nos mandó las respuestas en WhatsApp, ¿no? O sea, nos puso en la norma tal, viene es este, el artículo tal, y entonces, pues nuevamente ya los demás ni siquiera leyeron las preguntas, solamente fue contestar para tener la constancia de que habíamos pasado el curso. Y estamos hablando de profesores, o sea, ahora imagínense eso llevarlo a los alumnos, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado, bueno, cuando estaba en la universidad, yo dije, bueno, entrando a la maestría esto ya va a ser muy diferente, ya es muy diferente la conducta, ¿no? Pasó lo mismo, entré al doctorado y yo dije, no, ahora sí, aquí es donde ya todos nos tenemos que comportar como adultos. Y es muy curioso porque además en ese inter en el que fui estudiante de posgrado, no dejas ni de ser alumno, pero tampoco tienes un trabajo. Te siguen considerando estudiante, eres becado. Y entonces creo que ese impacto en la mentalidad es muy fuerte, porque te sigues considerando como una persona no madura, te siguen tratando como, o sea, a mí me seguían diciendo mi niña, pequeñita, chiquita, y te das cuenta de que, pues, que ya somos personas que estamos entre los 23, 30 años, ¿no? Pero realmente pues sigue siendo, no tienes un trabajo, entonces no eres parte como de la sociedad. Y sí creo que eso influye mucho en cómo percibimos este tipo de cosas, este tipo de eventos. No hay una retroalimentación realmente del impacto que están teniendo estos cursos, es decir, se toma un curso, se dicen los protocolos que hay, pero nadie evalúa que realmente se estén llevando a cabo, no hay esta, sí, así se le podemos decir, no hay esta retroalimentación, ¿no? ¿Está sirviendo o no está sirviendo? Simplemente hay que dar cursos porque nos exigen cursos y se acabó.
En Politécnico hay es como infografía, bueno, es un elemento, el violentómetro, no sé si han escuchado hablar del violentómetro, pues están como reguladas, ¿no? Las formas en las cuales se puede ejercer violencia. Y podemos empezar desde lo más básico que dice hacer una broma, ¿no? Hacer una broma pesada, pues todos a lo mejor hemos ocasionado alguna situación incómoda por alguna broma. Eso es lo más básico, ¿no? Pero nos vamos hasta el punto de que hay hostigamiento sexual y el asesinato, ¿no? Que es como el último punto de este violentómetro. Y se ha ido modificando porque obviamente el transcurso de las generaciones va siendo distinto y aquí ya metieron, por ejemplo, lo que es el sexting, ¿no? Cuando uno envía fotos íntimas y, bueno, el poder tener esas fotos y tratar de lucrar con ellas o sacar o tener malas intenciones con ellas, pues eso era una cosa que no estaba en el violentómetro de hace 8 años, ¿no? Que hay que implementar ahora. Pero es muy curioso porque justamente pues nos presentamos todavía con este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que todos vieron en algún punto esta fotografía y pues era justamente un egresado de Politécnico, pues que todos pensábamos que, bueno, todos pensaríamos más bien que al tener un grado de estudios pues alto, estas posibilidades de tener una mentalidad en la cual pues caeríamos en este tipo de situaciones, de ejercer ese tipo de violencia, pues se disminuyen. Pero veíamos que más bien al contrario, tenía muchas herramientas para poder ejercer la violencia de ese grado, ¿no? De hecho, pues cuando leí las noticias, ahorita que estaba yo buscando la información, pues te dicen que leía 3 idiomas, que se había ido a viajar por el mundo, que iba a marchas pues justamente para defensa de las mujeres, ¿no? O sea, iba a marchas feministas. Y entonces, pues bueno, uno dice, ¿cómo es posible que una persona de ese nivel de estudios pueda realizar este tipo de actos, ¿no? No, ahí yo creo que el punto es que no, el tener más estudios, pues no quita la posibilidad de que podamos ejercer violencia. Yo no tenía conocimiento y cuando estaba buscando la información de este químico, pues salió que también hace muchos años hubo un estudiante también que estudiaba ciencias químicas y también pues ejercía este tipo de actos, ¿no? Que utilizaba sus conocimientos pues para, por ejemplo, en este caso ácidos, para disolver a sus víctimas y toda esta situación, pues que es de película, ¿no? O sea, que es de película, pero que está aquí y que lo vivimos y que si nos ponemos, que una vez que uno empieza a entrar a este tipo de temáticas, se da cuenta de que existe mucho. Es algo que de pronto tratamos de dejar de lado para poder sobrellevar la vida, pero que en realidad sí pasa y está aquí. Ahora, también, este es un punto a mí, creo que lo tenía que resaltar muchísimo. La violencia de repente solo la dirigimos a es contra las mujeres, ¿no? La violencia de género, marcha feminista. Pero yo me he encontrado sinceramente con otras situaciones que no solamente implican este tipo de violencia. Entre los estudiantes, la violencia es altísima. Los mismos estudiantes, en el caso de mi experiencia en odontología, la violencia que se puede llegar a ejercer, porque odontología es una carrera considerada como, pues, para un alto nivel económico. Entonces, de pronto había compañeros que pues no tenían las mismas posibilidades que otros, ¿no? El burlarse de que no tenían los recursos que otros sí, de es que yo ya tengo un consultorio porque mi papá es dentista, todos ese tipo de comentarios afectan mucho las emociones de los estudiantes. Y es muy cruel, o sea, la verdad es que si los niños son crueles, los adolescentes son crueles, los universitarios son crueles, todos somos muy crueles. Y sí te encuentras de pronto con este tipo de violencia entre los estudiantes, que es muy impactante, ¿no? Ya ahorita como profesora, pues me toca verlo desde otra perspectiva. Sigue siendo la misma problemática. Yo salí de la carrera hace 8 años. Es la misma problemática vista desde diferentes perspectivas. Hay también violencia, ahora lo veo, de profesores para los estudiantes y también de profesores con profesores. Los profesores con profesores,
También para mí fue una cosa impactante saber que los profesores hacían la ley del hielo, saber que los profesores ya no colaboran con otros profesores porque pasó algo canónico que ya hizo que ya no se van a volver a hablar. Y de verdad para mí eso en la investigación es muy triste porque en la investigación hay cosas que podrían salir mucho más rápido, hay cosas que podrían salir de una manera mucho más favorable para todos, pero el hecho de que no puedes ir con el doctor de aquí al lado porque la doctora no le habla y si te ve hablando a su estudiante, pues no. O sea, ese tipo de conductas a mí me impresionaron muchísimo. Y de alguna manera creo que también se inician en la vida escolar y pueden ir permeando. Y de verdad el rencor que pueden llegar a tener los profesores con otros profesores es muchísimo. En la UNAM no me ha tocado ver tanto porque no he convivido tanto con los profesores, no es tan íntima la relación que tengo con los profesores en PES Iztacala, cada quien está un poco como en su onda, pero de alguna u otra forma los chismes, ¿no? Como que siempre esto causa un ruido que yo por eso no quiero, no quiero convivir con ellos porque dice uno, no, es que de pronto ya empiezan a meter la vida personal, ya te enteras como de cuestiones de que es que le quitó la novia, es que le quitó el esposo, pero todo eso permea a la parte de la academia. Y llega a ser al punto de que cuando alguien está en el poder, se desquita con esa persona, ¿no? Con la cual uno sabe que hubo alguna situación ahí de chisme. En cuanto esa persona llega a un puesto que tiene ese poder, o sea, hemos visto historias de terror, ¿no? De que lo sacan con así, como los destituyen de su cargo. Y entonces, bueno, creo que no sabemos separar lo que es la vida personal de la vida académica, la vida escolar, todo está mezclado. Y eso, pues obviamente se traduce a que estamos viendo actos violentos. La violencia también es ejercida por mujeres. En mi caso en específico, compartí una parte académica con una doctora, ahorita ella falleció durante la pandemia, falleció de COVID, pero me tocó en lo personal vivir violencia por parte de ella y fue muy triste saber que todos conocíamos que ella tenía estos actos violentos. Sus alumnas siempre se caracterizaron por estar llorando afuera en los pasillos, por estar todo el tiempo recibiendo mensajes de ella de odio, mensajes de ella diciéndole que eran unas inútiles, que no servían para esto, que se buscaran otro tipo de estudios, porque ahí no eran. A mí como dentista me llegó a decir, es que tú no entras aquí porque los dentistas tienen un nivel académico muy bajo, ellos son, así me decía, son las primas bonitas, no piensan, no tienen cerebro, entonces tú estás aquí en un nivel muy alto para ti. O sea, me lo dijo así, ¿no? Estábamos en clase y me acuerdo que me preguntó algo, yo no supe contestar, me dijo, es que eres dentista, o sea, eso que te sirva a ti para poder analizar que te tienes que bajar. O sea, ahorita a lo mejor estamos entrando en la maestría y estás como que adecuándote, pero la vas a pasar mal, mejor salte, mejor esto no es para ti, ¿no? Y entonces a mí, de verdad, genuinamente en ese momento, o sea, ahorita digo, bueno, ya después de todo este transcurso de la vida, digo, ay, ¿qué, no? Pero cuando tienes 23, 22 años, que estás empezando a adecuarte a estas situaciones, es un impacto fuerte, ¿no? A mí en lo emocional me fui para abajo, yo dije, bueno, sí es cierto, estoy con QVPs, con PBs, con biólogos, con bioquímicos, con genéticos, con todas las áreas, y yo estoy aquí como sin saber qué es una célula, pues sí es cierto, o sea, ¿qué hago aquí? Empecé a cuestionarme, empecé a dudar, empecé pues a tratar de buscar otras opciones, ¿no? Sí llegué a buscar, bueno, pues entonces, ¿cuál sería una opción viable para mí? Porque si estoy muy sope, como ella dice, pues entonces, ¿para qué le sigo? Y lo que les decía que me impactaba mucho es que todos los profesores sabían que ella tenía este tipo de actos violentos con los estudiantes, para con los estudiantes, pero la excusa es, no, es que ella se pone muy loca, o sea, cuando uno le dice algo, ya empieza a querer entrar a lo legal, ya empieza como que no, a amedrentar, o sea, sacar cosas personales, yo no me quiero meter con ella, y entonces por miedo nadie le decía nada, ¿no? Nadie podía hacer nada al respecto, y bueno, pues de verdad, o sea, tuvo que fallecer para que ese problema se eliminara, o sea, y suena muy triste y suena muy trágico, pero
De otra manera, ella siguió cometiendo este tipo de actos violentos con los mismos profesores. O sea, los mismos profesores, había un profesor venezolano que le decía, es que tú qué haces aquí, tú no le estás quitando un lugar a un mexicano, es que tú eres como pues un parásito, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios pues tampoco son los adecuados para tus colegas, ¿no? Pero bueno, así fue siempre y no hubo nada que hacer al respecto. La violencia psicológica y emocional está normalizada, ¿no? Eso es algo que también ya lo he corroborado por experiencia propia. Las personas que ejercen, en este caso la violencia, pueden llegar a ser personas brillantes, que uno de repente dice, bueno, es que, ¿cómo asocio yo ese nivel educativo a este acto que está cometiendo? Son personas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, que son eméritos, que tienen premios, que tienen distinciones, que han sido directores, que tienen cargos administrativos, que si uno lee su currículum dice, no, es que es una persona brillante, es una persona increíble, que causa admiración. Y cuando los conoces y tienen estos tipos de comentarios, es cuando de verdad se te caen los personajes al piso, pero también te hace cuestionarte, ¿no? O sea, bueno, yo de verdad me he cuestionado, ¿en serio todos los investigadores tienen este tipo de actitudes? Yo no quiero llegar a ese punto, o sea, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en la vida de un investigador para que uno empiece a tener este tipo de, hasta de, sí, de falta de empatía, de falta de conciencia con los estudiantes, con tus colegas? Pero bueno, es algo real, ¿no? No importa del tipo de persona que estemos hablando, sí estamos sujetos a que pues, pueden ejercer violencia de algún tipo. En este ambiente científico consideramos que es de alta exigencia y a veces esa alta exigencia tiene una línea muy delgada en lo que es pues, empezar a ejercer violencia. Esta alta exigencia que es que a mí me lo llegaron a decir, tú eres científica, no te puedes poner al nivel de la sociedad, ¿no? Tienes que estar arriba, tienes que empezar a hablarle a los estudiantes, a gritarles, a exigirles, no los dejes salir a comer, no les des descanso, es que háblales fuerte, acuérdate de cómo te fue a ti con tus profesores. Y entonces, ese tipo de asesorías, ese tipo de consejos, pues realmente para mí siento que ya no los podemos seguir manteniendo, ya no los debemos de seguir manteniendo, pero siguen estando ahí, ¿no? La presión se percibe como violencia. Y te lo dicen desde el momento uno que llegas a la maestría, te dicen, es que estos meses son el filtro, es para ver cuánto aguantas, es para ver si sí vas a soportar el ambiente y te van a exigir y te van a pedir y te van a tratar mal, te van a destruir en el seminario, te van a preguntar de todo y te van a hacer llorar, porque es que para ver si tú tienes madera para esto. Y entonces, todo eso que es aprender, que es conocer, que es hacer ciencia, por realmente ese querer ayudar a la sociedad, pues se romantizó, ¿no? Porque ya así no es realmente. Así no es, en realidad es, bueno, pues vas a ser el top de la sociedad, vamos a ver si tienes madera para esto. Hay una falta de apoyo, una falta de empatía y también hay falta de recursos, porque no hay quien te oriente. Me decía una chica, tengo un problema familiar muy fuerte, tengo un problema de drogadicción, tengo un problema de violación en mi casa. Yo realmente dije, bueno, ¿cómo la puedo ayudar? Traté de buscar a los psicólogos que están en FES Iztacala, pero me di cuenta de que pues hay 4 o 5 psicólogos para todos los estudiantes. ¿Cómo abordas un problema de esa magnitud? Si le toca una asesoría cada 4 meses, ¿no? Y entonces, pues realmente esa persona, si está teniendo un problema tan fuerte, no va a tener la posibilidad de ir a un psicólogo por fuera, que además no son baratos. Entonces, esa persona realmente, ¿qué pasó? Dejó de ir. Y realmente, ¿cómo tú rebasas esa barrera como profesor al querer ayudarlo, ¿no? Es complicado rebasar esa barrera. Una ocasión tuve una experiencia muy, muy fea con un alumno. Él era muy brillante, se acercaba mucho a platicar conmigo, como sabía que yo estaba en el posgrado, quería formular una pasta dental
con vegetales. Siempre se acercaba conmigo. Tuvo influenza y falleció, ¿no? Entonces, yo era mi segundo año dando clases. Para mí fue como pues, algo muy, muy fuerte, ¿no? Su mamá se acercó conmigo y me comentó pues que el chico había dejado varias cosas, que ya había escuchado hablar de mí, que quería darme todo su instrumental que el chico tenía, pues en agradecimiento, pero me comentó un problema que tuvo y dice que su material es caro, ¿no? Hay una aparato que se llama micromotor, es muy caro y dice, es que, ¿sabes? Hay unos chicos que lo tienen del salón, hay unos chicos que se quedaron con su micromotor, entonces, bueno, pues igual si usted me ayuda como a recuperarlo, pues también porque la verdad, pues lo quiero, ¿no? El micromotor. Bueno, pues me acerqué a estos chicos y los chicos me dicen, es que ese micromotor no era de él. De hecho, todo su instrumental es de nosotros se lo prestamos. Había ahí una situación en la que al parecer, pues el niño le decía a su mamá que todo el material, pues él lo prestaba, ¿no? A todos sus compañeros, y más bien, pues lo que sus compañeros me dijeron es que él se gastaba el dinero que le daban para el material y lo que hacía era vivir de prestado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo me quedé en shock porque dije, bueno, ahorita yo, ¿cómo lo manejo? Tengo a la mamá en esta situación en la que falleció su hijo, ¿cómo le digo yo esta información? Y pues los demás alumnos, pues sí, también con este impacto de la historia que este niño llevaba a su casa, ¿no? Entonces, yo en ese momento dije, yo creo que no me vuelvo a meter en una situación tan personal con un estudiante. Por mucho que uno sienta esa empatía con él, y bueno, pues yo lo escuchaba y decía, qué padre que le interese la investigación, me gustaría apoyarlo, pues a mí esa experiencia me dijo, yo ahorita se acercan los alumnos y trato de mantener una línea muy, muy bien pintada, porque uno se puede llegar a enfrentar a cosas pues que a veces ya uno no sabe cómo salir, ¿no? Afortunadamente en ese momento, pues también yo creo que situaciones personales con esta señora, pues la hicieron que ya dejara de insistir en seguir manteniendo, en obtener ese material, pero bueno, hasta ahí quedó, ¿no? Quién sabe en otra situación que hubiera pasado. En mi experiencia, todas las áreas convergen en la investigación. Esto para mí es relevante porque de pronto sí te encuentras con muchas áreas. Nosotros tenemos justamente la percepción de que por ejemplo, los médicos son muy ególatras, ¿no? Por ejemplo, es como una percepción que tenemos, ¿no? Igual los abogados, ¿no? Tienen como un perfil, están como perfilados. En la investigación, todos nos encontramos con todos y estás como inmerso igual en un todo y nada, ¿no? No hay realmente como algo no hay algo que seguir. Pero sí te enfrentas como a esos estigmas que tienes de las carreras. Y a mí como dentista sí me tocó vivir mucho esto porque los profesores me decían, es que tú y tu glamurosa carrera de cirujano dentista. Y como que siempre lo recalcaban, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, son comentarios, pero para mí en ese momento eran comentarios que yo decía, bueno, o sea, que sí es muy malo que yo como dentista esté aquí. O sea, no encontraba yo el por qué asociaban a los dentistas como que no tenían la capacidad para hacer investigación. No pertenecía yo al ámbito científico por ser dentista, lo que les comentaba al inicio, siempre era como, ni mis mismos colegas entienden bien que hago en investigación, ¿no? De pronto convivo con compañeros con los que egresé, me dicen, es que yo sigo sin entender por qué no pusiste tu consultorio. O sea, ¿qué haces? Bueno, uno les trata de explicar, pero ¿por qué no dejas que solo hagan los biólogos? O sea, ¿por qué solo haces tú? Y entonces esa hasta cierto punto ignorancia del papel que tienen los dentistas en la investigación, pues hace que se tengan este tipo de comentarios, que para mí, pues en lo personal están fuera de lugar, porque yo no les estoy cuestionando a ellos por qué hacen o no hacen en su consultorio. Entonces, ese tipo de cosas creo que trato de ahora darle a las nuevas generaciones un poco ese mensaje de decir, bueno, o sea, todos tenemos la capacidad de hacer todo, ¿no? Igualmente lo de que, bueno, tienes que elegir tu nivel académico, tienes que tirarle a tu nivel porque los dentistas no van aquí, no saben de esto, no pueden, no. Cuando le pedí ayuda a un profesor para entender un artículo, me dice, es que, ¿sabes qué? Como eres dentista me va a costar mucho trabajo explicarte. Es mucho tiempo el que yo voy a invertir aquí.
yo creo que mejor intenta meterte a una maestría de estas de patología oral o una, pues que sea como de tu rama. Y entonces nuevamente uno ahí empieza pues a dudar de sus capacidades, ¿no? Y yo creo que estos sí son actos que podríamos considerar de violencia. Y ya por último, en esta parte de que yo dividí un poquito la parte de violencia y muerte, está el impacto de las redes sociales. Las redes sociales han traído cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas en el aspecto de que, bueno, son un medio de difusión para llegar a más personas. Y si uno tiene de pronto una problemática, pues sí puede ocupar las redes sociales para exponerlo. Pero también me he encontrado con situaciones en las cuales los alumnos hacen como una conspiración contra profesores, ¿no? Y empiezan hasta cierto punto a difamar y ha sido como, es que queremos que el doctor nos pase a todos. Entonces empezaron a hacer como un boletín de este profesor es acosador. Y si no nos pone, no nos pasa a todos, pues vamos a empezar a poner en redes sociales que usted es un acosador. Y entonces ahí el papel de las redes sociales pues se puede voltear, ¿no? Realmente puede ser perjudicial. Y hay un problema grave que es que se queda para siempre. En las redes sociales ahí se queda todo, ¿no? Y en general, bueno, en este caso en el CIMBESTAP hubo un director, una persona que quería ser director del CIMBESTAP y tenía como ciertas acusaciones en redes sociales de que había sido acusador y entonces se empezaron a hacer juntas para evitar que él llegara a formar parte de la terna para poder ser director del CIMBESTAP. Y entonces estaban estas dos versiones en las que al parecer sí tenía unas acusaciones directamente, pero eran de hace muchos años. Y entonces decían que ya no procedían porque las personas que habían tenido pues este tipo de experiencias con esta persona se tardaron mucho en externarlo. Entonces ya no entraban, ya no aplicaban. Pero también estaba la parte en la que esta persona decía, no, es que eso me difamaron en redes sociales. O sea, porque hasta ahorita me sacan cosas que en su momento no. Y entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos determinar, no? O sea, no somos quien y no está en nuestra jurisdicción poder determinar. Y a mí en lo personal, cuando nos pidieron firmar, nos dijeron, a ver, firmen para que lo saquen de la terna, yo sí tenía mis dudas, o sea, y aparte de ahí los profesores ejercieron violencia, porque era como firmen, porque él no puede llegar a ser parte de la terna, ¿no? Y era como me espero aquí hasta que firmes. Y entonces uno estaba así como que obligado, y yo decía, pero es que qué tal y si es cierto que no, que lo difamaron, ¿no? Así, ¿qué tal si sí es cierto que él no tuvo ese tipo de acciones? ¿Yo cómo lo determino? ¿Yo cómo tengo todas las pruebas sobre la mesa para poder decir y firmar que sí un acosador y que no lo queremos como director? Entonces, creo que las redes sociales tienen un papel muy importante en lo que es la violencia. Bueno, esta es una serie de reflexiones que yo estaba haciendo de lo que es la violencia. Hay falta de recursos, falta de apoyos, hay mucha ambigüedad en cuanto a qué punto queremos llegar con todos estos cursos y talleres, hay falta de comunicación, aparte agregamos el estrés en el que vivimos, ¿no? Vivimos en un estrés constante, lo que les comentaba de, bueno, los investigadores que siempre están, que son SNI, que hay que estar publicando, que hay que estar teniendo alumnos, hay que hacer tesis, hay que hacer divulgación, hay que hacer artículos, el nivel de estrés es muy alto y eso ocasiona que de pronto pues las conductas se salgan de eso, ¿no? En mi caso, en lo personal, sí he tenido con personas muy cercanas este tipo de conductas en las cuales como que explotan, ¿no? O sea, los investigadores están desbordados de frustración, de enojo, de es que ya viene la evaluación, es que la plataforma se cerró. Y en esos momentos críticos sí han tenido, pues, o sea, descargas de ira, ¿no? O sea, con los estudiantes, faltas de respeto, insultos, y creo que sí también se lleva un poco de la mano pues con este nivel de estrés que estamos manejando constantemente. También hay un punto creo que podría ser tratar de nivelar o de saber sobrellevar esa presión en lo académico, en lo profesional. Para cerrar con esta parte, yo tengo la oportunidad de trabajar
con investigadores en muchas partes del mundo. Trabajamos con personas que hacen investigación en España, en Chile. Hace poco tuvimos una plática con la doctora Araida. Ella es una investigadora de Manchester. Y en la conferencia yo le pregunté que si ella se sentía orgullosa de ser mexicana y de estar por allá haciendo investigación. Y me dijo que no tanto porque allá sufre de violencia, ¿no? La discriminan por ser mexicana, la discriminan por ser mujer. Y entonces, pues es muy triste, ¿no? Saber que de pronto para nosotros es como, wow, es que ella trabaja ya en ingeniería de tejidos y qué increíble que ha llegado tan lejos y que ella sienta pues de ese pesar de que realmente ser mujer allá en el extranjero, que uno pensaría que no es como aquí, ¿no? Que ser mujer, que ser mexicana, la hacen a un lado, la hacen el feo, ella no convive, y bueno, pues estas situaciones para mí son como pues muy tristes, porque no nos vamos a deshacer de este tipo de conductas violentas por irnos a otro país. Y bueno, hay una línea muy delgada entre la violencia y la muerte. Considero que hasta cierto punto el hecho de empezar a enfrentarse a estas situaciones de violencia pues pueden llevar a puntos a los cuales muchas personas deciden quitarse la vida, por ejemplo, ¿no? Y en el ámbito de posgrado se vive mucho. Aquí me gustaría dar un contexto un poquito de mí, antes que ser doctora, antes que ser dentista, antes que ser maestra, antes que ser investigadora, antes que ser académico. Yo soy Areli y mi percepción de la muerte creo que es, ahorita puedo decir, es diferente a la de la mayoría. Y por eso a mí me interesaba muchísimo trabajar con ustedes y conocerlos. Mi primer acercamiento que tuve hace muchos años en las redes sociales fue hacer esta página. Pues es una página que se llamaba Almas Negativas. Y en Facebook tuve muchos seguidores, pero la cerraron porque empezaron a decir que era como que incitaba al suicidio, ¿no? Para mí era un desahogo de muchas situaciones que de pronto uno vive en esta etapa que para mí pues, fue la adolescencia, que te empiezas a sentir frustrado. En mi caso, el divorcio de mis papás era para mí una situación que pues me causaba con mucho pesar y eso fue para mí una parte de desahogo. Y la verdad es que te encuentras con gente muy bonita que tiene el mismo pensamiento y que más bien ocupa esto como sentirse identificado. Y yo recibía siempre mensajes muy bonitos de, es que en esa imagen yo encontré un poco de confort, o es que yo también siento eso, y cómo estás sobrellevando la soledad, y cómo estás sobrellevando ese peso. Y lo que yo estaba considerando que había construido como algo bonito, algo que en lo cual yo me podía expresar, pues en ese momento también te das cuenta de que hay personas que lo perciben como que pues estás incitando a la violencia y estás incitando al suicidio, y entonces pues sigue siendo algo incomprendido, ¿no? Esa percepción que yo tenía de la muerte en este caso, pues a mí me llevaba a querer trabajar en una morgue, ese era mi sueño. Yo dije, ahí no voy a tener que tratar con personas, voy a estar solita, nada más. Sí, eso me llamaba mucho la atención. Bueno, por cosas de la economía familiar y de las posibilidades que había en ese momento, pues yo no pude estudiar nada de forense, yo tuve que estudiar odontología, también me gustaba mucho, pero digamos que fue como mi plan B. Al ser cirujano dentista, te das cuenta, y también cuando entré luego a las clases nos dijeron, ¿qué creen? Los dentistas son los que más se suicidan. O sea, eso fue así, la entrada. Y es que es mucha presión, los dentistas trabajan en una boca de este tamaño, en un diente de este tamaño, en un hoyito de unos milímetros. El convivir con 8 o 10 pacientes al día pues llega a ser un poco agobiante en la posición en la que trabajan. Entonces yo dije, no, pues ya va a ser mucha presión, va a estar horrible, ¿no? Entonces empecé a buscar algunos artículos ahorita para esta conferencia. Hay una percepción de que sí, efectivamente, los dentistas pues, son personas que tienden a suicidarse más que otras profesiones. Pero bueno, muchos de los artículos mencionan que hay ciertos factores, ¿no? No solamente es el ámbito laboral, a lo mejor yo que ni siquiera soy cirujano dentista, si ahorita yo me suicidara, dirían, bueno, entra, ¿no? En los cirujanos dentistas que están cometiendo suicidio, pero realmente no es por ninguna actividad asociada a lo que es el cirujano dentista. Pero pues sí te das cuenta de que hay esa percepción. Cuando entré a hacer el posgrado, me pasó lo mismo.
Entrando al posgrado, te das cuenta de que no es hacer un posgrado, sino es sobrevivir al posgrado, ¿no? Y para mí fue como, bueno, o sea, todo está muy cruel, la vida adulta es horrible porque pues todo puede incitarte al suicidio y todo es mucha presión. Y entonces aquí en el ámbito del posgrado me di cuenta de que justo se asociaba a esto que les decía de la alta exigencia, de el estar con esta presión contra los alumnos, de ser los mejores, de que estamos en una situación de que tienes que entrar al SNI, tienes que entrar a tener un buen trabajo. A mí me pasó que yo como dentista les comentaba que sufrí mucho, ¿no? Sufrí mucho en la maestría. Siempre les digo, sin miedo a equivocarme, la peor etapa para mí fue la maestría. O sea, la pasé mal, ¿no? Era un tormento constante, era estar leyendo, yo me la pasaba encerrada. Yo un momento dije, me voy a morir aquí en este cuarto, tuve que rentar en un cuarto y nadie se va a enterar, ¿no? Yo pasaron meses sin ver a mi familia y la verdad es que yo sentí una presión aparte y dije, si me sacan, qué pena, o sea, mi papá va a decir, no, pues es que ya ves, si tenían razón, tú no podías. Entonces yo la pasé mal, ¿no? O sea, la pasé terrible, pero ahorita ya tengo la ventaja de que muchos de mis compañeros no tienen trabajo y yo sí. ¿Por qué? Ah, porque no hay muchos cientistas que hagan investigación. Eso para mí fue un punto, un área de oportunidad. La verdad es que yo fui muy afortunada en cuanto acabé el doctorado. A mí ya me estaban exigiendo así como necesitamos un dentista que haga investigación aquí en la facultad. Y entonces también nos quedan, después me enfrenté a la violencia de es que ¿por qué tú que me querías? ¿Por qué tú que salías muy mal? Tú ya tienes trabajo. Y entonces, bueno, pues al final de cuentas, sí, fue costoso, pero ya ahorita digamos que puedo decir que ya lo romantizo más, ya valió la pena. Ay, sí hay una evidencia de crisis en la educación en posgrado, sí tenemos como eso ya bien estudiado, digamos que de alguna manera eh, tenemos puntos rojos, ¿no? En esta área de la investigación. Hay crisis mental en la educación de posgrado. Sin embargo, creo que sigue siendo invisibilizado. Sigue siendo una cuestión, todos, no sé, yo creo que si no me equivoco, todos hemos conocido a alguien o que conoce a alguien que se suicidó o que directamente tenemos algún conocido, algún familiar que se suicidó. Y de pronto sí es como que no es la percepción como en otros países, ¿no? Que sabemos que en otros países está muy bien cuantificado los suicidios, aquí no lo sabemos realmente o no se dice. Y creemos que si no se dice, no pasa, pero en realidad no. En mi caso tengo una hermana que estudia técnico en urgencias médicas y me dice, muchas de las cosas, de las emergencias que yo tengo que atender son suicidios, son intentos de suicidios, ¿no? Y son intentos de suicidios desde niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Y entonces, sí está ocurriendo, pero no lo estamos comentando, ¿no? Apenas me llegó un correo, igualmente, ahorita va a ser el 12 de septiembre, es un simposio sobre la prevención de conductas asociadas al suicidio. Nuevamente vemos un punto que sí tenemos un problema identificado, pero hay que ver cómo lo abordamos, ¿no? Hay muchas cosas que encontré ahorita para esta presentación sobre lo que se está intentando hacer para evitar el suicidio. Hay muchas campañas, sí vi que hay cosas de Michoacán, hay cosas de Oaxaca, donde de hecho el 10 de septiembre es el día de prevención del suicidio. Y entonces está este ruido, bueno, sí está causando, es tanto la incidencia que sí estamos teniendo evidencia del problema, pero si nos acercamos, yo me metí a una página para ver qué hacer, ¿no? En caso de que uno quisiera como entrar en este tipo de campañas o empezar, le dije, bueno, a lo mejor algunas charlas, y realmente no hay nada, ¿no? O sea, lo que me encontré solo son los folletos, y no hay mucha información de cómo son los protocolos, de a qué oficinas ir o a dónde uno se puede acercar. Realmente no lo hay. Creo que también solo lo estamos haciendo como pues para cumplir esta parte de, bueno, el gobierno sí está haciendo algo para prevenir el suicidio, pero realmente sí nos está aportando algo. Quizá visibilizarlo ayudaría el tratar de identificar que sí, efectivamente, pues hay que hablarlo, ¿no? Hay que
hay que sacarlo a la plática y hay que ver cómo está impactando nuestras emociones, ¿no? ¿Cuántas personas no viven un suicidio de alguien conocido y tienen que vivir con esa emoción guardada porque, pues en mi caso con mi hermana me decían, es que no puede decir que su hijo se suicidó, porque es que, como que pensarían de él como papá, como mamá, de saber que su hijo se suicidó, o sea, en qué situación estaba para tomar esa decisión, y entonces lo callan, ¿no? No podemos externarlo, no podemos decirlo. Es un círculo vicioso. Entonces, sí influye en nuestras decisiones, influye en nuestras percepciones el enfrentarnos a este tipo de situaciones. Y en general, ahorita pues yo he estado pensando siempre en la muerte, ¿no? Y a mí me daba mucha risa porque hay una pregunta en el examen de general de conocimientos para entrar a la UNAM que te dice, ¿cuántas veces piensas en la muerte al día? Y yo me acuerdo que yo muy tranquilamente pensé muchas, ¿no? O sea, yo le puse ahí la bolita muchas veces. Y cuando salí con los compañeros, pues todo así como, oye, ¿qué onda con esa pregunta de cuántas? Y yo dije, pues muchas, o sea, yo realmente así voy caminando y digo, si ahorita me cae aquí algo, ¿no? Si ahorita pasa esto, o sea, para mí es como algo muy normal, para mí, yo cuando quise estudiar forense, para mí era como, pues, ¿qué insignificante puede llegar a ser la vida, ¿no? De repente estás aquí y de repente ya no. Entonces, para mí esos pensamientos eran muy normales y te das cuenta de que no, la gente no lo piensa así. Sí fue un shock para mí porque de pronto era platicar o mencionar algo sobre la muerte y hay gente que se asusta mucho, ¿no? Hay gente que dice, es que, ¿por qué me dices ahorita que me voy a morir? O sea, estoy aquí tranquilo y me empiezas a hablar sobre que pues, en algún momento me voy a morir y yo no quiero saber cómo voy a morir, ¿no? Y entonces es como, pues si no lo decimos, no va a pasar. Entonces, bueno, sí estoy de acuerdo en que obviamente también hay una tendencia a que, pues quizá pensar en la muerte como algo que quisieras que te sucediera, pues no está bien. Pero en lo personal yo percibo esta noción de la muerte, ahora lo considero así, diferente a lo que piensan los demás, ¿no? Después de estudiar biología, cuando estaba en la parte de forense, yo decía, bueno, la vida no es nada, te vas. Pero ahora que estudio biología, por ejemplo, mañana tengo una plática sobre genética y te das cuenta de todo lo que ocurre en el núcleo de una célula, ¿no? En el núcleo de una célula, es decir, o sea, tú te metes a los miles de millones de células que tenemos, te metes a una célula y ves lo que está ocurriendo, la regulación que está ocurriendo en una célula, tan exquisitamente regulado todo, y entonces te das cuenta que la vida es sumamente compleja. Y me acuerdo que en mis clases de la maestría, unos doctores, en una misma clase, que era la de los linfocitos, un profesor nos dijo, es que Dios no existe. Todo lo maravilloso de la vida en nuestro cuerpo, nosotros es como si fuéramos Dios, porque todo eso, toda esa maravilla somos nosotros. Con ese mismo tema, otro profesor nos dijo, nuestro cuerpo es la prueba de que Dios existe, porque tanta perfección alguien la tuvo que haber diseñado, no es posible que nosotros, que esto se esté dando así nada más porque sí. Y entonces cada quien tiene la percepción que quiere, ¿no? Pero te das cuenta de que la vida es algo sumamente complejo, de que todos estos procesos vitales, que somos parte de un todo, que ya nos hemos dado cuenta de que estamos de toda esta parte de la física cuántica, en la cual hasta los pensamientos están pues inmersos en la realidad en la que estamos, pues sí te llevan a tener este tipo de pensamientos mucho más profundos. Y bueno, las personas en general considero que si no lo tienen tan presente como yo, en general, ¿no? Hasta con mi familia me pasa, la gente no quiere pensar en la muerte, la gente quiere evitarlo y trata de omitir esa parte de en algún momento nos vamos a morir, no lo quieren pensar. Para mí me ha llevado a disfrutar muchas cosas. Para mí el tener esa noción de que me voy a morir, me ha llevado, por ejemplo, a mí me llevó a tatuarme. O sea, yo en el ámbito como dentista, lo primero que me decían es, tú no te puedes perforar, no te puedes tatuar, no puedes vestirte así, no te puedes vestir de negro porque eres personal de la salud. Porque ahora después en el posgrado, es que tú eres científica, ¿cómo vas a llegar así toda vestida de negro? No es un funeral. Y entonces, sí, te ponen ese tipo de barreras que yo rompí gracias a decir, bueno, es que yo me voy a morir un día y no me vestí como quise y no me hice los tatuajes que yo quería y no me hice el look que yo quería y por ser dentista no puedo hacerlo. Entonces, sí me ha costado trabajo, sinceramente, abrirme un poco en este campo
poder expresarme. Yo cuando estaba empezando a dar mis clases, pues sí, obviamente me escondía todos los tatuajes y me decían todos así como que, bueno, pues trata de vestirte formal, aunque está toda de negro, pero más formal, ¿no? No tanto las botas, no tanto así como los pantalones anchos, porque tienes como que encajar en el molde, que si no te empiezan a juzgar, ¿no? Y te empiezan así como que, no, es que esta niña, ¿qué ejemplo va a dar? Entonces sí traté como de camuflajearme un poco, y ahora que ya dije, no, o sea, ya es que mis credenciales hablan, ¿no? Y entonces yo puedo llegar ahora y sí, te enfrentas a que te ven feo y te ven como que, ay, es que a poco ella es la doctora y ya a poco ella es la que va a dar la clase y ya, pero pues a final de cuentas ya estoy ahí. Entonces, pues ya a mí no le doy tanto peso a eso, pero creo que yo puedo librar todo eso justamente por el pensamiento que tengo de que yo algún día me voy a morir y quiero disfrutar lo más que pueda y tratar de expresarme sin lastimar a nadie. Todos somos libres de hacer todo lo que nosotros queramos, siempre y cuando no lastimemos a los demás. Entonces, eso es para mí lo que me ha llevado a hacer muchas cosas en mi vida, ¿no? La percepción del suicidio, como les comentaba, siento que sí es en México una situación tabú y no es como en otros países, ¿no? A mí me gusta mucho la cultura japonesa. Yo fui a Japón y cuando supe que había un bosque del suicidio, yo dije, yo quiero ir al bosque del suicidio. Y la verdad es que les puedo decir que la experiencia fue increíble. Es, al contrario de lo que uno pensaría, una situación de paz. Yo lo sentí como una situación de conexión. Me sentí tranquila y justo cuando estaba pensando eso, el guía nos dice, ¿sí sienten esta paz? Que la gente que vino aquí a deshacerse de sus problemas soltó todo, ¿no? Decidió, tomó esa decisión y ellos fueron libres, ¿no? Y entonces, sí es un punto importante saber que la cultura japonesa tiene una percepción del suicidio diferente. Entonces, aquí no lo puedes decir, es un tabú, ¿no? Entonces, no es que estemos apoyando el suicidio, sino que sencillamente la percepción que tenemos del suicidio, pues sí se puede ver la diferencia, ¿no? Y bueno, en conclusión, ya para cerrar, nada más puse situaciones de lo que es en la academia, de lo que les venía a hablar, que era pues en la situación de posgrado, en este caso también de la universidad, pues creo que sí hay una falta de protocolos, ¿no? Una falta de ver las rutas que tenemos que llevar en caso de encontrarnos con una problemática de violencia, en un caso de, por ejemplo, de intentos de suicidio. Hay falla en los programas de atención, definitivamente a veces te encuentras a la persona que pertenece al programa y no sabe qué hacer. O sea, las mismas personas que están ahí para resolver no saben cómo hacer las cosas. Todo el mundo está ahí. Además, tristemente, te enfrentas a que está el hijo de tal, el sobrino de tal persona, pero no son psicólogos, pero no son pedagogos, pero no son profesores, y entonces, pues obviamente no tienen las herramientas para poder ejecutar el papel que les corresponde. No hay personal adecuado para dar continuidad y para dar solución. Muchas veces tenemos, como en el caso del feminicida que les presenté, pues la información que encontré era que pues en 6 meses iban a ver qué pasaba con las pruebas, pero realmente pues no hay un seguimiento, ¿no? Y ya después de muchos años te enteras de que pues, salió y fue libre y ya no ocurrió nada, pero realmente todo ese seguimiento que se tiene que ir dando, pues no lo hay, ¿no? En todo el ámbito en general, en violencia, en suicidio, en el ambiente laboral, académico, de género, etc. Y pues bueno, con esto termino. Les agradezco mucho. De verdad que también es para mí muy importante poder expresarme. Nunca había hablado sobre esto y por eso es que para mí resultó muy interesante poder estar en esta charla con ustedes. Muchas gracias. Yo sé que esto hicimos prioridad, la verdad es que pude haber hecho el corte y advertirle que estábamos ya por acabar el tiempo, pero pues bueno, no sé ustedes, pero me parece que era muy importante escuchar todo lo que preparó, ¿no? Y todo lo que
nos vamos a quedar con un buen de ganas de continuar. De hecho, al igual que con Magli, quisiera pues un poco comprometerla a regresar, ¿no? O sea, porque no solamente en función de esta presentación, sino de muchas cosas que todavía podremos desarrollar con usted acerca de las particularidades, por ejemplo, en su práctica, ¿no? Pues, bueno, científica, ¿no? Médica, que creo que es muy importante que la recuperes, pero vamos a dar espacio para unas 2 intervenciones para no quedarnos con tantas ganas. No sé si comenzamos con Saúl. Ahora sí, tienes una joyita así muy potente. A mí me gustaría empezar justamente del libro desde la novedad misma de la profesión. Recordando, por ejemplo, a los antiguos practicantes médicos o dentistas, ¿no? Que eran justamente era una actitud violenta donde se era médico, se era dentista, se era barbero, y de una manera así completamente agresiva. Lo cual yo te daré como justamente una invitación que hablamos en la clase pasada, que era como empezar a efectuar un pensamiento favorable desde la violencia, como desde el entorno de la violencia inteligente. También quizás requerir o usar como planteamiento metafórico. Por ejemplo, lo vi como lo primero que iniciaste, como la microbiota como patógeno, que se apodera del cuerpo. Y justamente quizás no concebirte como dentista, no ser que estás como de los lados de la investigación, sino como un personaje visual o una artista visual. Y justamente haciendo como estas invitaciones, quizás ya una práctica visual, yo lo titulé como justamente hacer un terrorismo tal. Justamente creo que estaría como interesante, no sé si lo has pensado como asociarte quizás con entes productores visuales o conmigo como que tengas esta labor. Y pensar así como en cosas de ejemplo, ¿no? Así sencillos. Quizás, por ejemplo, con toda la cuestión de las denuncias y demás, y que tienes acceso como a ello, por ejemplo, usar el olor a diente podrido, así como que vayas a la oficina del personaje de cara, y meter una bomba de esposa, pero justamente incida con el índice de deformación, que puedas provocar ese olor a diente podrido y atacar así como chido. O, por ejemplo, intervenir en los espacios públicos, los espacios como circulares de los estudiantes, pensé como los bancos visuales, así como sacar como moldes de dientes picados y ponerlos en el picaporte del edificio. Y justamente como creo que ahí tienes como una parte como visual interesante como esto, lo de la futuro, que es así, dientes es algo medio, ¿no? Y a veces es algo bonito. Y justamente por ejemplo, si pones dientes picados, así ciertas cuestiones, creo que eso les ayudaría. Aquí ya más o menos es como la clase teórica y la reflexión, sino como que ya se quede. El tema de la así, a partir de las culturas visuales, creo que esa es la facultad a nosotros nos ha favorecido mucho en las entonces, como ahora que ya estás como desde el lado de la investigación y que te fuiste por la periferia desde la docencia y demás, quizás ya empezar como, si has pensado tú plantearte ya como intervenciones visuales, ¿no? ¡Wow! Está increíble. Fíjate que una de las cosas que yo agradecí cuando empecé a dar clase era poder cambiar esa visión que tenían los alumnos. Cuando los alumnos me ven, me preguntan, ¿no? Por ejemplo, qué significan mis tatuajes y me preguntan como que si no me afectó en mi vida laboral. Y entonces yo ahora me siento como con ese poder que tú dices. O sea, bueno, yo estoy en esta parte ahora de poder externar con ellos ciertas situaciones y de poder abrirles ese preámbulo que tienen. De, bueno, no, o sea, sí puedo dar este tipo de experiencias y ya les puedo decir, ¿no? Nosotros como investigadores, los dentistas pueden ser muchas cosas. Entonces, esa parte me gusta, sí he intentado hacerlo mucho más visual. Algo muy importante en la docencia es que, por ejemplo, en mi caso, yo solo doy clases teóricas. Entonces, esto que me comentas de hacer, por ejemplo, modelos y hacer esta como asociación. Yo no había escuchado el término de violencia inteligente, está muy interesante, igual después me gustaría platicar más al respecto, pero en las clases teóricas para mí se me ha dificultado muchísimo porque yo doy clases, por ejemplo, de biología celular y tisular, biología bucal, y son cosas que no nos podemos imaginar. O sea, los procesos biológicos nos cuesta trabajo analizarlos porque no los podemos ver. Entonces, todo se queda en tu imaginación. Entonces, yo he hecho con ellos la parte de hacer videos
y de decir hay que asociarlo a la odontología y hay que hacer un diente y en el diente hay que irnos a las células de la dentina y hay que ver cómo hace la conexión, por ejemplo, ahí las neuronas. Y entonces sí he tratado de hacerlo mucho más de esa índole y del impacto de la odontología. Aunque doy cosas del área de biología como tal, de la odontología, llevarlo a la biología es todo un mundo, ¿no? Sí es complicado. Entonces, esos términos, ahorita los voy a tratar de recordar todo. Está muy interesante, igual si después ahorita me los puedes pasar, porque sí me gusta mucho. Ah, perfecto, perfecto, muchas gracias. Sí, eso me sería muy útil. También me gustó mucho que pusiste atención en lo de la microbiota. La microbiota, wow, a mí me ha impactado, también me gusta mucho eso de la microbiota, porque nosotros siempre asociamos a las bacterias como malas, ¿no? Siempre es como que nos van a matar y nos causan enfermedades, pero actualmente sabemos que tienen más impacto bueno que impacto malo. Las bacterias son sumamente necesarias y entonces siempre trato de también darle a los alumnos como ese de quiero que salgan de esta clase recordando que las bacterias son buenas también, que tenemos bacterias buenas y que sin ellas no estaríamos aquí. Y de pronto esos personajes que tienes que hacer la bacteria buena, o sea, yo pongo así a la bacteria buena y a la bacteria mala, ¿no? La patógena. Y que también hay bacterias buenas que si se juntan muchas, son malas, como en las multitudes. A mí me da mucho miedo las multitudes, las marchas, todo eso, porque de repente la locura colectiva tiende a desvirtuarse, ¿no? De repente se desconectan. Entonces, así hago la analogía, ¿no? Igual las bacterias, hay muchas bacterias buenas que si se juntan y se acumulan, son muchas y se hacen malas. Entonces, ese tipo de analogía está padre y sí trato como de implementarlo un poco en los modelos de estudio que tengo, o sea, abarcar la odontología, pero también lo que es la investigación y la docencia. Gracias.